Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por entrar a ver este video. Mi nombre es Raúl y bueno, como cada semana, quiero invitarlos a que platiquemos de Python y a cómo podemos usar este lenguaje de programación para resolver situaciones cotidianas. En esta ocasión, pues estoy más contento que lo habitual porque el tema que les quiero proponer es uno de mis favoritos. Van a decir que soy muy ñoño, pero a mí siempre me han encantado las matemáticas. Desde que era un este, niño pequeño en la escuela. Y uno de mis temas consentidos es el álgebra. Recuerdo mis años estudiando en la preparatoria que me gustaba mucho. Estaba en un club de matemáticas donde la diversión era resolver problemas. Este, y bueno, pues Python es algo que podemos usar para automatizar tareas de álgebra. Lo que les quiero proponer es que hagamos un programa que nos ayude a solucionar ecuaciones de segundo grado. Eh, Quizás no están tan familiarizados con ese tema, entonces los invito a que vayamos a ver una presentación donde hay algunas diapositivas en las que primero planteamos de qué se va a tratar nuestro programa y luego hablamos un poquito de matemáticas y hacemos algunas definiciones. Eh, si las ecuaciones y el álgebra y los grados de estas ecuaciones es algo que dominan o que no les interesa, pues pueden usar las secciones del video para irse directo al código. Pero bueno, supongo que es una introducción que tomará unos 5 o 10 minutos en las que hablaremos en su mayoría de matemáticas. Vamos a eso. Bueno, pues acá está nuestro proyecto. Vamos a usar Python para resolver ecuaciones de segundo grado de forma automatizada. Para esto vamos a usar algunos módulos, el módulo de Math, Collections y Sistema. Y en particular un objeto en el que nos vamos a detener un poco más adelante es en el objeto nameTuples. Estos objetos pues son parte del módulo de Collections y son una buena forma para almacenar datos. Entonces los vamos a revisar cuando escribamos nuestras líneas de código. El único requisito es una versión más o menos reciente de Python 3. Yo estoy utilizando la 3.9.7, pero pues yo diría que cualquier versión de Python 3 funciona bien con lo que vamos a hacer. Ahora, en la introducción platicábamos de algunos términos que será bueno hacer algunas definiciones. Platicábamos de álgebra, de ecuaciones de segundo grado y de la fórmula cuadrática. Entonces, bueno, pues el álgebra es una de las ramas de las matemáticas puras más importantes probablemente. Se encarga de símbolos matemáticos y de las operaciones que podemos hacer con estos símbolos. Y una de sus, eh, pues, ¿cómo llamarlos? De las expresiones más básicas que hay en el álgebra son las ecuaciones. Una ecuación básicamente es la igualación de dos expresiones. Entonces, podemos hacer un ejemplo en el que fuimos al mercado a comprar un plátano, una manzana y pagamos un total. Nos acordamos que el total fue de 30 pesos, que la manzana nos costó 12, pero no recordamos cuánto nos costó el plátano. Lo planteamos en una ecuación que sería P más 12 igual a 30. La resolvemos y obtenemos que el plátano nos costó 18 pesos. Bueno, pues esta es una ecuación muy, muy simple, la más sencilla probablemente que se me ocurra, y es una ecuación de primer grado. El grado de las ecuaciones está definido por el exponente que tenga su variable. Si tuviéramos una ecuación de plátano al cuadrado es igual a 64, pues
tendríamos una ecuación de segundo grado porque la variable plátano estaría elevada al cuadrado, que es el número 2. Entonces, bueno, pues ahí en medio abajo hay una ecuación de segundo grado que es x cuadrada más x menos 2 es igual a cero. Si se fijan, pues es una ecuación más compleja que la que hicimos del mercado. Entre más complejas sean las ecuaciones y entre más grado tengan estas ecuaciones, pues quiere decir que están modelando una situación de la vida real más y más y más y más elaborada. Hay teorías de los matemáticos que dicen que cualquier cosa de la vida se puede modelar en una ecuación. Entonces, bueno, pues seguramente dependiendo de lo complejo del fenómeno, también será lo complejo de la ecuación. Eh, Ahora, nuestras ecuaciones de segundo grado se pueden resolver de distintas formas. Se pueden factorizar, se puede completar el cuadrado, se pueden graficar y encontrar la solución en un plano cartesiano. Y una de las fórmulas, más bien una de las formas que existen para resolver estas ecuaciones es con la fórmula general cuadrática. Es esa que vemos hasta abajo a la derecha. X es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Y esas a, b y c son los valores de los coeficientes que multiplican a nuestra variable en la ecuación. Más adelante vamos a revisar un poco más a detalle esto, pero bueno, esa es la fórmula que vamos a estar utilizando en nuestro programa. Ahora, ¿qué casos de uso en dónde es que en la vida real, en la vida diaria y cotidiana se pueden utilizar las ecuaciones de segundo grado? Pues aquí tenemos tres ejemplos. En la geometría, si queremos calcular una distancia al volumen de esa diagonal, la distancia de esa diagonal que se crea al partir a la mitad ese cuadrado, pues podemos utilizar el teorema más famoso de las matemáticas, probablemente el teorema de Pitágoras, para plantear que esa diagonal al cuadrado es igual a un lado 1 al cuadrado más el lado 2 al cuadrado y bueno, para resolverla, si conocemos los lados, pues tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado. También en la física, para modelar las caídas de los objetos, la caída libre de los objetos, se puede utilizar esa fórmula de distancia es igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si estamos hasta arriba de la torre de Pisa y aventamos una piedra, si sabemos cuál es la distancia de la altura de esa torre, pues podríamos sustituir esos valores en nuestra fórmula y saber cuánto tiempo va a tomar la piedra en caer al piso. Y la última pues es un ejemplo de geometría analítica en el que igualamos una ecuación de segundo grado a otra variable y y con esto la podemos graficar y modelar una parábola. Las parábolas en la física y en la vida, en la ingeniería, tienen millones de aplicaciones. Se utilizan para modelar cómo convergen y divergen la luz y el sonido. Una aplicación clásica pues sería una antena parabólica. Eh, para poder usar la fórmula general, necesitamos que nuestra ecuación de segundo grado esté expresada en su forma canónica. La forma canónica es la que vemos arriba. Eh, eh, lo que quiere decir forma canónica es que tenemos acomodados nuestra variable y sus exponentes de mayor a menor y todo igualado al cero. Los números que multipliquen a la x cuadrada van a ser la a, el número que multiplique a la x solita va a ser la b, y el número que quede suelto sin x, que x a la 0 es 1 y por lo tanto no se escribe en nuestra ecuación, pues será la c. Abajo tenemos ejemplos que, aunque no parezcan o se vean parecidas, pero no tan parecidas, pues las ecuaciones del lado izquierdo son exactamente las mismas que del lado derecho, nada más que están expresadas
de forma canónica del lado izquierdo y de una forma no canónica del lado derecho. Ahí vemos una multiplicación de binomios y otras formas de expresar las ecuaciones. Pero esas formas no nos sirven para la fórmula cuadrática. Tendríamos que manipular esas ecuaciones, utilizar las reglas del álgebra que, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero quería mencionarlas. Pero utilizar esas reglas para plantear esas ecuaciones de forma canónica y así poder sustituir los valores de A, B y C en nuestra fórmula. Acá hay un ejemplo de una ecuación x cuadrada más x menos 2 igual a 0 que está expresada en su forma canónica y entonces podemos asumir que el valor de A es 1, el valor de B es 1 y el valor de C es menos 2. Esos son los números que están multiplicando a nuestras x. Y entonces tomamos esos valores 1, 1 y menos 2, los sustituimos en nuestra fórmula y empezamos a simplificar. Siguiendo reglas de multiplicación, suma, de división y raíz cuadrada, pues podemos llegar a que esta ecuación tiene dos soluciones, 1 y menos 2. Si yo sustituyo 1 o menos 2 en la ecuación original, x cuadrada más x menos 2, pues esa igualdad se mantiene. Vamos a hacer el ejemplo con el 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, menos 2 es 0, y nuestra ecuación se mantiene verdadera. Ahí que sea una solución de la ecuación. Ahora, la fórmula cuadrática tiene algunas limitantes o algunas cosas que tenemos que considerar. La primera es que el valor de A no puede ser 0. Si es 0, va a haber un momento en el que vamos a dividir el número que nos quede de la parte de arriba de nuestra división entre 0 y la división entre 0 es algo que no se puede expresar en las matemáticas, es un sinsentido. Ahora, si pensamos un poquito en esto, que A sea 0 quiere decir que no tenemos x cuadrada y entonces podríamos mejor cachar eso con nuestro programa y decirle a nuestro usuario que los valores de A, B y C que planteo no son correctos, que no se define una ecuación de segundo grado con ellos. Pues bueno, es algo que vamos a considerar en nuestro programa. Y el otro asunto es el valor del discriminador. B cuadrada menos 4AC es un término que a veces se le conoce como el discriminador. ¿Y esto por qué? Porque define cómo se va a comportar nuestra fórmula. Si el discriminador es mayor a 0, vamos a tener dos respuestas, como en el ejemplo que sustituimos en el slide pasado. Si es igual a 0, vamos a tener solo una respuesta o las dos respuestas van a ser la misma, como quieran verlo. Y si es menor a 0, también vamos a tener que cachar eso con nuestro programa, porque quiere decir que la respuesta es una respuesta compleja y que sea una respuesta compleja no es que sea muy difícil de calcular, sino que el resultado es un número complejo. Los matemáticos decidieron darle otra dimensión a sus cálculos y plantear la posibilidad de que existiera un número que elevado al cuadrado fuera menos 1. Esto pues no es cierto para ningún número real que se nos ocurra. Los números que usamos en toda la vida, positivos o negativos, con decimales, lo que sea, no hay ningún número que elevado al cuadrado nos dé menos 1. Pero plantearon esa posibilidad, le llamaron i por imaginario, y quiere decir que i es igual a la raíz de menos 1, que entonces elevado al cuadrado ese número nos queda menos 1. Bueno, pues nosotros no vamos a entrar en muchos detalles con estos números complejos, ni en partes reales, ni en partes imaginarias, ni nada así. Lo único que nuestro programa va a hacer es encontrar cuando el discriminador sea un número negativo, avisarle al usuario que no tenemos soporte para números complejos en nuestro programa. Pues listo, ya terminamos con nuestra introducción, con el planteamiento de qué es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el checklist que vamos a ir siguiendo de cómo vamos a hacer este desarrollo. Vamos a hacer una función para pedirle los valores a nuestro usuario y los vamos a guardar en un name tuple. Vamos a imprimir la fórmula que se construye con estos valores en la terminal. Vamos a evaluar si esa fórmula es una fórmula válida que podemos resolver con nuestra ecuación, con nuestra fórmula general cuadrática. Si sí es posible resolverla,
le vamos a calcular la solución y si no es posible, pues le vamos a avisar al usuario eso, que cae en uno de esos dos problemas de división entre cero o números complejos. Y bueno, hasta el final nuestro programa va a tener una zona de ejecución en la que vamos a llamar a estas funciones que creemos y las ejecutemos. Entonces, bueno, pues ya queda ahora abrir nuestro editor de texto y empezar a trabajar en estas funciones. Vamos a eso. Tenemos nuestro archivo main.python, que pues es un archivo por lo pronto vacío. Vamos a empezar a escribir nuestra primera función. Vamos primero a importar la clase nameTuple del módulo collections y también vamos a importar el módulo de sistema que lo vamos a usar en esta primera función y la función se va a llamar obtener valores. Vamos a crear una instancia de la clase nameTuple coeficiente, si lo escribí bien, y a esta clase se le pasan dos argumentos. Los argumentos son el nombre que le queremos dar al objeto, que va a ser coeficientes, y el segundo es un string con los valores de los elementos del objeto, de la tupla, separados por espacio, que acá se van a llamar A, B y C. Esto va a estar bueno porque cuando llamemos al objeto podemos llamarlo por el nombre de su elemento y nos va a regresar el valor que tenga ahí. Vamos ahorita a terminar de escribir nuestra función y cuando probemos esto en la terminal, pues va a hacer un poco más de sentido. Lo primero que hay que hacer es pedirle a nuestro usuario que nos dé los valores de A, B y C. Y bueno, input nos regresa un string, entonces lo vamos a convertir a un número entero, que es lo que vamos a utilizar para calcular con nuestra fórmula. Entonces ya le pedimos A, B y C y esto lo vamos a almacenar en una variable que se llame CF de coeficientes, que va a ser una instancia de nuestro objeto coeficientes a la que le pasemos la A, la B y la C, que son los datos que nos dio el usuario acá arriba. Y nuestra función nos va a regresar esa CF. Ahora, puede ser que el usuario se confunda y por eso es que quiero cachar aquí este manejo de excepciones y nos dé un número, pero a lo mejor un número decimal, un flotante, una letra, algo raro. Entonces eso va a generar con la función de entero un error de valor. Y yo puedo cacharlo aquí con este manejo de excepciones y decirle que los valores de A, de B y de C deben ser números enteros. Y no voy a entrar en muchos problemas con mi usuario, nada más voy a utilizar mi módulo de sistema para salir del programa de forma limpia. No le vamos a imprimir este error y a cerrar el programa. Bueno, pues aquí está nuestra primera función. Ahora para probarla, pues tenemos que invocar nuestra función de obtener valores. Y para que podamos hacer algunas pruebas con ella, vamos a ejecutar nuestro script en modo interactivo utilizando ese "-i" a la hora de ejecutarlo. Nos pide el valor de A, que va a ser 1, el valor de B, que va a ser 1, y el valor de C, que va a ser -2. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro objeto, que si lo invoco, vemos que es un objeto que se llama coeficientes, como lo pusimos en nuestra definición de la instancia de la clase, y que los valores de A, B y C son 1, 1 y -2. Y para llamar yo a esos valores, pues nada más utilizo el atributo A para que me regrese el valor de A, B, que me regresa el valor de B, o C, que me regresa el valor de C. Y así es como se guardan los datos en ese objeto nameTuple, que bueno, a mí en particular me gusta mucho porque se vuelve algo bastante claro de leer en código y a la hora de estar interactuando con el objeto, eh, ya sea más adelante en más código o en la terminal, pues es bastante claro de qué estamos hablando ahí, de los coeficientes que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Entonces, bueno,
Con esto terminamos nuestra primera función. Vamos ahora a trabajar en la siguiente función. Bueno, pues sigamos con nuestro desarrollo. Ahora vamos a la siguiente función, que es la de imprimir la ecuación en la terminal. Esta es una función que se va a volver bastante compleja, pero no porque usemos cosas muy elevadas ni temas extra avanzados de Python, sino porque vamos a usar condiciones if, else, para crear un string con el formato que normalmente se utiliza en las ecuaciones de segundo grado. Entonces, pues se va a volver un nido de condiciones que va a ser algo complejo de escribir. Entonces, por eso me tomé la libertad de empezar a preparar este cascarón en el que vienen los pasos que vamos a ir siguiendo para completar la función, la función sí. Y acá en otro editor de texto que tengo en mi monitor de complemento, pues ya escribí la función. Y lo que vamos a hacer es ir pegándola y analizándola paso a paso. Entonces, lo primero es revisar el valor de A. Ahí vamos a tomar de nuestro objeto nameTuple el valor que tenga el coeficiente A y comprobar que es distinto a cero. Si es cero, no vamos a imprimir nada. Ya que confirmamos que es distinto a cero, entonces vamos a evaluar si es igual a 1. Si es igual a 1, entonces lo único que tenemos que hacer es escribir x cuadrada eh, en nuestra ecuación. Vamos a tomar esa variable ecuación que va a ser un string al que le vamos a ir sumando, concatenando más partes del string hasta que se construya nuestra ecuación. Ahora, si el valor es menos 1, entonces vamos a escribir menos x cuadrada. Esta consideración del 1 al menos 1 la tengo porque, pues cuando es 1 no ponemos un x, o cuando es menos 1 no ponemos un menos un x. Simplemente dejamos la x por sí sola y ya. Y el último caso es cuando el string sea cualquier otro número que no sea ni 1 ni menos 1 y que sea distinto de 0. En ese caso vamos a convertir el valor que tenga A, que puede ser negativo o positivo, y se lo vamos a concatenar a una x cuadrada. Si es 3, pues quedará 3x cuadrada. Si es menos 10, pues va a ser un menos 10x cuadrada. Y así es como formamos el primer elemento de nuestra ecuación. Vamos ahora a hacer algo similar, pero para las b's. Voy a copiarla y a pegarla. Entonces, las b's pues son un poquito más complejas porque igual confirmamos que sea distinto de 0 y para 1, que perdón, si es mayor a 1, entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá, simplemente convertir el valor a string y pegárselo a una x y le vamos a poner un símbolo de más y lo vamos a juntar con la parte que ya tenemos de la x cuadrada. Si es mayor a 1. Si es 1 o menos 1, exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, nada más que va a ser más x o menos x. Y si es un número negativo, si es cualquier cosa que no sea ni mayor a 1, ni 1, ni menos 1, esto es todos los números negativos, entonces vamos a poner menos para darle un espacio y luego vamos a convertir a string el valor absoluto de b, que puede ser un positivo o negativo, no importa. Va a ser negativo más bien, y se lo vamos a pegar a la x. Entonces ahí seguimos construyendo, ya tenemos la x cuadrada y ya tenemos la x a la 1. Y la última pues será nuestro coeficiente que está con la x a la 0, que queda solito. Y pues es un poco más sencillo. Eh, Perdón, me faltó un renglón. Vamos a copiar y pegar de nuevo. Ahora sí. Entonces igual checamos que no sea 0. Si es 0 no vamos a hacer nada. Si es mayor a 1, entonces ponemos un más y el string de c igual a 0. Si es menor a 1, más bien si es cualquier otro número, entonces quiere decir que es un número negativo. Entonces vamos a poner menos el número
y el valor absoluto de ese número porque es negativo y queremos quitarle el signo, y al final un igual a cero. Y ya lo último pues es ahora sí imprimir esta ecuación. Lo vamos a hacer con un fstring que diga calculando resultados para y la ecuación que acabamos de construir, el string que es esa ecuación. Entonces, pues aquí para probar esto, pues lo que tenemos que hacer es imprimir ecuación y le pasamos CF. Entonces ahora sí, ejecutamos nuestro programa, nos pide 1, 1 y menos 2, y ahora sí ahí vemos que se imprimió bastante bonito calculando los resultados para x cuadrada más x menos 2 es igual a 0. Vamos a darle otros valores nada más para ver qué es lo que pasa. 3, 5 y 1, 3x cuadrada más 5x menos 1. Bueno, parece que está funcionando esto. Vamos ahora entonces con nuestra siguiente función. Bueno, pues seguimos con las funciones de nuestro programa y ahora vamos a evaluar si la ecuación que se construye con los valores que nos dio nuestro usuario es una ecuación válida, una ecuación para la que podemos usar nuestra fórmula general para obtener los resultados. No sé si recuerden que platicábamos de dos valores, el divisor y el discriminante, el discriminador. Bueno, pues vamos a construir el divisor, que es igual a 2 veces A, y el discriminador, que es igual a 4 veces, no, perdón, a b cuadrada, CFB por CFB, b por b es b cuadrada menos 4 veces A por C. Entonces, b cuadrada menos 4ac es ese discriminador, y entonces vamos a decir que si el divisor es igual a 0, entonces le vamos a mandar un mensaje a nuestro usuario que diga valores inválidos. Esta no es una ecuación de segundo grado. ¿Ok? Si el discriminador es igual, más bien es menor que 0, si es un número negativo, entonces vamos a también a imprimir, pero ahora va a ser un mensaje que diga no se soportan números complejos. No se soportan resultados con números complejos. Y vamos a asumir que, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, vamos a regresar una variable que se llame evaluación, que va a ser falsa si el divisor es igual a 0, que va a ser falsa si el discriminador es igual, perdón, un número negativo, y si es un número positivo o 0, entonces la evaluación va a ser verdadera. Creo que así queda bien esto, ¿no? Podríamos ahorrarnos una impresión de esa evaluación, una línea de código, si la hacemos así. Asumimos que es falsa si cae en divisor igual a 0 o discriminador un número negativo, imprimimos ese mensaje. Si cae en otra cosa, que el divisor sea distinto a 0 o que el discriminador sea mayor que 0, entonces cambiamos la evaluación a verdadero. Creo que sí está bien.
Vamos a regresar ahora sí esa evaluación y a ejecutarla en nuestro programa. ¿Saben qué estoy pensando? Que vamos a tener que modificar un poco nuestra función de imprimir ecuación, porque si esto es cero, entonces si esto es cero, entonces la ecuación, si no va a haber una definición para la string de ecuación, entonces es algo bastante sencillo, nomás ponemos aquí hasta arriba ecuaciones iguales a string. Evaluar, listo, pues vamos a probarla. Evaluar es igual a evaluar y vamos a imprimir eval. Python.main es igual a 1, 1, 1 y menos 2 es una función, es una ecuación de segundo grado correcta. Porque estoy teniendo tantos problemas, Dios mío. No fue nada grave, pero bueno, a veces me choca equivocarme en cosas así. Entonces ahora sí, 1, 1 y menos 2 nos da la ecuación x cuadrada más x menos 2 es igual a 0, que la evaluación la hace verdadera. Ahora una con divisor 0, 0, 1, 1, y me dice valores inválidos. Esta no es una ecuación de segundo grado y se ve ahí que es x menos 1 igual a 0. Esa es una ecuación de primer grado. Y la última por probar sería cuando tenemos números complejos, que si usamos 1, 1 y 1, eso nos da números complejos. Y dice que x cuadrada más x menos 1 es igual a 0. Es una ecuación que tiene resultados complejos y que no están soportados. Bueno, pues muy bien. Quedó muy bien esta función de evaluación. Tuvimos ahí algunos issues, pero nada que no se resolviera rápido. Estamos ya a punto de terminar. Nos falta nada más nuestra función que calcula la, la, los resultados y después un poco de código para nuestra zona de ejecución. Entonces vamos a eso. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Nada más antes déjenme hacer una pequeña aclaración con nuestra función de evaluar, que como pusimos el evaluar igual a falso aquí arriba, ese último cambio que hicimos de último momento, entonces para asegurarnos de que no haya fallas aquí, tendremos que conectarlo con el if primero y lo hacemos con el if. Entonces, bueno, es un pequeño detalle que me faltó poner en la función. Para ciertos casos muy específicos nos pudo haber causado problema, pero bueno, afortunadamente me di cuenta que nada más agregando elif en lugar de if a la condición del discriminador, creo que ya salimos de problemas. Bueno, hecha esta aclaración, vamos ahora sí a hacer nuestra función de eh, calcular los resultados. Le vamos a pasar también los coeficientes, y algo que tenemos que hacer es del módulo de math importar la función de square root, raíz cuadrada, que vamos a utilizar aquí en esta parte. Y otra cosa es que quiero copiar estos cálculos que ya hicimos de divisor y discriminador, porque nos sirven muy bien para calcular los resultados también. Son gran parte de la fórmula esto. Nos van a simplificar mucho las cosas. Acá, bueno, vamos a calcular la primera vez cuando le vamos a sumar el discriminador, y si a B le sumamos el discriminador, pero no es nada más el discriminador, es la raíz del discriminador, y lo dividimos entre el divisor, tenemos nuestra primera X, y la segunda va a ser muy fácil también, menos. Y vamos a tener ahora que
confirmar cómo vamos a imprimir estos detalles. Si x es igual a x1 es igual a x2, entonces nada más vamos a imprimir el resultado x1, y si es distinto, entonces vamos a imprimir resultados x1 y x2. Y creo que con esto terminamos. Déjenme le hago una revisión a esta función, porque cuando están así de fáciles es cuando más me equivoco en cómo escribí esto. El divisor y el discriminador, 2a, b cuadrada menos 4ac, menos b, más la raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2. Pues creo que está bien. Las impresiones están bien. Bueno, pues vamos ahora sí a convertir esto oficialmente en nuestra zona de ejecución. Ya saben que esta es una buena práctica de si nuestro archivo .python está pensado para ejecutarse, que no es nada más una colección de funciones, pues pongamos ese llamado de las funciones adentro de un if name igual a main, y si evaluación es verdadera, vamos a calcular los resultados. Lo último es que hace rato preparé un string que vamos a usar como encabezado para nuestra ejecución del programa, que pues es nada más texto en donde puse esos márgenes y digo programa que resuelve las ecuaciones de segundo grado, sigue la forma canónica para obtener los valores de los coeficientes y un ejemplo de cómo es la forma canónica, y le pedimos que escriba los valores de A, B y C. Y pues sí, creo que es momento de probar nuestro programa. Indentation error. Ups. ¿Será eso? Por andar copiando y pegando hay problemas. 1, 1 y menos 2 es una ecuación de segundo grado que tiene dos resultados. Ahí nos dice calculando los resultados para x cuadrada más x menos 2 es igual a 0. Y los resultados son 1 y menos 2. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, menos 2, 0. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 2, 2, menos 2, 0. Muy bien, pues se ve bien esto. Vamos a poner ahora unos valores de A, B y C que nos den nada más un resultado. Calculando los resultados para x cuadrada, el resultado es 0. Bueno, y la última será los valores que nos dan errores de división entre 0 o de números complejos. Calculando los resultados para x más x menos 1 igual a 0. No se soportan números complejos. Y el último era 0, 1 y 1. X menos 1 igual a 0. Esto no es una ecuación de segundo grado. Bueno, pues tuvimos algunos pequeños detalles que arreglar, pero creo que la función, el programa quedó bastante bien. Con esto terminamos nuestro código. Bueno, pues con esto terminamos nuestro programa, nuestra aplicación. Espero les haya gustado. Les recuerdo que, como siempre, el código para este script va a estar en mi GitHub, la liga en la descripción del video. Y bueno, les quiero plantear un reto: que agreguen la funcionalidad para que en nuestro programa también
se pueda trabajar con flotantes o con fracciones. Serían buenas opciones y a lo mejor algo fácil de integrar utilizando módulos y funciones de Python. Eh, y pues nada, quedo a la espera de sus comentarios, de las respuestas, del reto, de sus likes. Si quieren mandarme la solución al reto, pues mis contactos están también en la descripción del video. Y lo último, pues es mandar un saludo a mi amiga Andrea Zavala. Ella es una campeona en Tetris y le dejo aquí una probadita de cómo le va a ir la próxima vez que nos enfrentemos. Gracias. Bye.